¿Qué es neumonía? La neumonía es una enfermedad infecciosa inflamatoria que afecta a los pulmones, sobre todo a los pequeños sacos llamados alvéolo, lo que hace que esos sacos se llenen de líquidos o de moco y dificulta la respiración. La triada de diagnóstico de neumonía consta de tos, fiebre, crepitancia a la auscultación pulmonar. La clínica del paciente, más una placa de tórax donde se puede observar sea engrosamiento ileal o una infiltración en el campo pulmonar, nos puede ayudar a diagnosticar una neumonía. Al diagnosticar neumonía, necesitas la curva 65 para seguir manejando el paciente. Es lo que nos va a pronosticar, nos va a decir cuál es el riesgo de mortalidad y también cómo manejar este paciente. ¿Qué tipo de paciente tenemos? La curva 65 estudia unos parámetros clave, tales como la confusión. Si el paciente está confuso, tiene un punto. La urea. Si la urea es mayor a 19 miligramos por decilitro, hay libro que dice 20, tiene un punto. La respiración. Si la respiración es mayor a 30, el paciente suma un punto más. La presión arterial. Si la presión arterial del paciente es inferior a 90-60, paciente suma un punto más. La edad. Si el paciente tiene mayor o igual a 65 años, tiene más riesgo, el paciente suma un punto más. Ahora bien, ¿cómo vamos a interpretar eso? En la interpretación vamos a evaluar el punto que suma el paciente y qué porcentaje de mortalidad se relaciona a este punto y cómo vamos a manejar este paciente. Un paciente de 0 a 1 punto tiene un 0.7 a 3% de mortalidad y este paciente lo vamos a manejar ambulatoriamente. Un paciente que suma entre 2 a 3 puntos tiene 13 a 17% de mortalidad. Este paciente hay que internarlo. Es un tratamiento intrahospitalario. Un paciente que suma 4 a 5 puntos tiene un riesgo de mortalidad de 42 a 57%. Es un paciente que debe ser manejado en una unidad de cuidado intensivo. Ya que diagnosticamos neumonía, sabemos cuál es la puntuación del paciente en la curva 65. Sabemos también qué porcentaje de mortalidad se asocia al paciente. Sabemos qué tipo de manejo, si es ambulatoriamente, si es intrahospitalario, si es en UCI. Vamos a ver cómo debe ser el tratamiento en cada uno de esos tres manejos. Sabemos que la neumonía se clasifica según su origen en neumonía adquirida en la comunidad, neumonía nosocomial y neumonía por aspiración. Vamos a considerar en esta conferencia la neumonía adquirida en la comunidad. El algoritmo dice, frente a una neumonía adquirida en la
comunidad, debemos hacer la evaluación de la severidad, lo que se hace con la escala de CUL-65. Si el paciente llega a sumar en la escala de CUL-65 de 0 a 1 punto, es un paciente de bajo riesgo. Debe ser manejado ambulatoriamente con monoterapia antibiótica. Es decir, que se elige un solo antibiótico y manda a este paciente a su casa. Si el paciente llega a sumar en la CUL-65 2 puntos, es un paciente de riesgo moderado. Este paciente puede ser admitido en un hospital para ser manejado. Hay que hacer las pruebas microbiológicas por este paciente y la terapia antibiótica se hace con combinación de antibiótico. Si el paciente llega a sumar entre 3 a 4 puntos en la CUL-65, es un paciente de alto riesgo. Este paciente debe ser admitido en UCI, unidad de cuidado intensivo. Hay que hacer pruebas microbiológicas para este paciente y determinar qué tipo de microorganismo le ataca. Esta terapia antibiótica consiste en una combinación. Puede ser un beta-lactámico más un macrólido. Puede ser un beta-lactámico con una quinolona. Aquí tenemos una tabla usada por los americanos y también los europeos, dependiendo del tipo de paciente. En los pacientes manejados ambulatoriamente pero sin comorbilidad, el primer grupo de antibiótico es el macrólido y como alternativa doxiciclina, mientras que en los europeos usan amoxicilina como primer grupo y como alternativa macrólido o tetraciclina. En los pacientes manejados ambulatoriamente pero con comorbilidad, usan los americanos los beta-lactámicos más macrólido y como alternativa las fruoquinolonas. Aquí les dejo los grupos de tratamiento según paciente, que sean pacientes ambulatorios o pacientes internados.